Ecuatoriano buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor André Benavides, el jurista constitucionalista; la doctora Ruth Hidalgo, ella es académica decana en la UDLA y directora de Participación Ciudadana; y el exministro de Gobierno, doctor Vladimiro Álvarez Grau. El tema, la consulta popular. Para este lunes se tiene previsto, no se sabe si se formalizará, pero está previsto que se anuncie el contenido de la consulta popular que el presidente Guillermo Lasso tiene anunciado al Ecuador. Esto deberá ser presentado a la Corte Constitucional para su calificación y luego el camino será el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano si así se decide. Quiero empezar con el doctor André Benavides. Doctor Benavides, ¿qué debiera contener, qué puede contener una consulta popular que permita al Ecuador pronunciarse? Porque es indudable que hay un cansancio, hay un hastío con este esquema político que deviene de una constitución similar al proyecto que se presentara en Chile, pero felizmente el pueblo sensato, responsable de Chile le dijo no a esa propuesta de la extrema izquierda. ¿Qué puede contener una consulta popular? ¿Hasta dónde puede ir el presidente Lasso con esta propuesta? Doctor Benavides, buen día. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted, para Ruth Hidalgo y por supuesto para los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. A ver, primero tracemos la cancha respecto de lo que podría preguntar el presidente de la República. Y es importante tomar en cuenta que de acuerdo al artículo 441 de la Constitución de la República, el presidente podría presentar, por ejemplo, enmiendas a la Constitución a la República. Así también podría presentar preguntas de plebiscito. En ese sentido, evidentemente, si es que él va a optar por una reforma a la Constitución de la República en su modalidad de enmienda, sería sobre aquellos temas que no afecten la estructura fundamental de la Constitución, los elementos constitutivos del Estado, que no modifique el procedimiento de reforma constitucional, ni tampoco restrinja derechos y garantías constitucionales. Entonces, ese sería el primer escenario al que debería tomar en cuenta el presidente de la República si quisiera modificar el texto constitucional. Sin embargo, también dentro de este mecanismo de democracia directa, el presidente de la República también podría preguntar aquellos temas que corresponden a un plebiscito, tal como se lo hizo en el año 2011, por ejemplo, por el expresidente Rafael Correa, en el cual preguntó a los ciudadanos si estábamos de acuerdo o no con las corridas de toros, con los casinos, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería la cancha en la cual debería jugar el presidente de la República de cara a esta consulta popular. Ahora, ¿qué temas podría proponer el presidente de la República? Yo creo que ya tomando en cuenta los dictámenes de la Corte Constitucional, por ejemplo, estaría proscrito de preguntar si es que queremos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o el Consejo de la Judicatura, porque el mecanismo, la vía para hacer aquello, no es la de la enmienda que le permite la Constitución, sino el de reforma parcial. Entonces, el presidente de la República, respecto de estos temas, por más que estemos de acuerdo, no podría hacerlo a través de esta consulta popular. Lo que sí podría hacer el presidente de la República, volviendo a estos órganos que han sido bastante cuestionados, es, por ejemplo, devolver la facultad nominadora de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Eso sí podría hacerlo el presidente de la República. Por otro lado, si es que quisiéramos hablar en lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional, no se puede transformar la Asamblea Nacional en un órgano bicameral con esta consulta popular, porque evidentemente también el mecanismo es la reforma parcial de la Constitución. Lo que sí podría hacer el presidente es, por ejemplo, reducir el número de asambleístas. Eso sí lo permite la Constitución y ya se ha manifestado la Corte Constitucional, porque evidentemente estamos viendo que existe para algunos
capaz, yo no estoy de acuerdo con eso, una sobrerepresentación en la legislatura, una mala legislatura. Que tengamos una mala Asamblea Nacional no significa que el mecanismo esté dañado o esté distorsionado, pero la vía sería la enmienda a la Constitución. Ahora, también se ha escuchado algunas propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con que la elección de los asambleístas sea no en la primera vuelta electoral, sino en la segunda vuelta electoral. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que evidentemente quienes ocupen, que vayan a la segunda vuelta, si gana la opción A o la opción B, tengan algo de representación que le permita generar condiciones para gobernar. Y no está ocurriendo lo que en su momento pasó con el presidente Moreno y lo que está pasando actualmente con el presidente Lasso. Bueno, por último, es importante indicar que el ministro de Gobierno nos ha indicado que al menos habrán reformas, preguntas en lo que tiene que ver con materia de seguridad ciudadana, otros de institucionalidad y otros de economía. Entenderíamos que las de institucionalidad irían más o menos enfocadas en lo que ya hemos advertido en esta primera intervención, y en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana hay algunos que dicen que eventualmente se modifique la Constitución para que aquellos que han cometido delitos de terrorismo, delitos de narcotráfico, puedan ser extraditados y sean juzgados en territorio extranjero. En todo caso, tendríamos que esperar, estimado Miguel, hasta las 9:30 de la mañana para ver cuál finalmente va a ser el texto que propone el presidente de la República, y finalmente si es que estas preguntas podrían tener el visto bueno de la Corte Constitucional. Caso contrario, podrían caerse en esta instancia jurisdiccional. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Gobierno. Doctor Álvarez, ¿cómo ve este anuncio que se prevé para las próximas horas, el presidente Lasso, respecto de una consulta popular? ¿Acaso no amerita, en el marco constitucional, como bien ha descrito el doctor André Benavides, algunas reformas políticas que ameritan en el Ecuador para cambiar esta práctica, poner quizás requisitos a los asambleístas, reducir su número? ¿Qué se puede hacer para cambiar esto, doctor Vladimir Álvarez? Buen día. Este es un diálogo en la revista de Opinión Democracia con el doctor André Benavides, la doctora Rudy Hidalgo, el doctor Vladimiro Álvarez Grau. Le doy la palabra a la doctora Rudy Hidalgo. ¿Cuál es la expectativa, a sabiendas de que Participación Ciudadana ha venido trabajando desde hace mucho tiempo para poner en escena temas que necesita el Ecuador ir a una reforma política al menos? Doctor Hidalgo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, André. Qué gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Pido disculpas primero porque estoy un poco resfriada y estoy con mi voz un poco complicada. Pero bueno, a ver, efectivamente se conoce que el día de hoy es muy probable que el presidente dé a conocer el contenido de la consulta, y yo coincido en la mayoría de puntos puestos sobre la mesa por André. Yo quisiera simplemente agregar otra cosa que me parece que es fundamental. Dadas las circunstancias, Miguel, dada la situación que estamos viendo en un ejercicio de la política mediocre, de un ejercicio de la política que da mucho que desear, y además viendo los números, me parece a mí que los partidos y movimientos están pasando el peor momento. Más del 85%, se dice que el 85-87% de la población no le gustan los partidos políticos y no está de acuerdo o no simpatiza con los políticos. Creo yo que la consulta podría ser, al plus de eso, una gran oportunidad para, de alguna manera, tratar de subsanar esta situación. ¿Por qué digo yo esto? Porque para mí, desde mi punto de vista, esta situación de la mediocridad de los partidos políticos radica en un fallo de origen, lo que yo les llamo un fallo de origen. ¿Cuál es, según mi criterio? El hecho claro de que tenemos un sistema de partido defectuoso, demasiado laxo, que ha permitido tener hoy por hoy, para las elecciones del 2023, más de 300 partidos y movimientos políticos. Entonces, obviamente, con 200, 300 movimientos políticos, es evidente
que la calidad del ejercicio de la política va a ser la calidad del ejercicio de la política que tenemos ahora. Por lo tanto, me parecería a mí, si usted me pregunta qué es lo que a mí me gustaría que tenga, que forme parte de esta consulta, me gustaría que existan o tengan o incluyan preguntas que tengan que ver con este tema. Yo sí estoy de acuerdo, y ahí creo que tal vez discrepo un poco con André, en que debería haber menos asambleístas. Creo que debería replantearse esa visión. También estoy de acuerdo con el hecho de que se escoja en la segunda vuelta los asambleístas. Me parece que dada este mismo entorno o de esta situación de excesivo número de partidos políticos, el tener la posibilidad de escoger a los asambleístas en una segunda vuelta podría significar la posibilidad para el presidente que gane en la primera vuelta, de alguna forma, de ir ganando un poco de gobernabilidad. Y claro, eso va a depender ya del candidato, ya sea de izquierda, de centro o de derecha, pero darle posibilidad al presidente o futuro presidente que los ciudadanos puedan en una segunda vuelta determinar quiénes pueden ir a la asamblea, así darle un poco de aire, porque en realidad lo que hemos visto últimamente es que este mecanismo de ganar, de señalar o votar, digamos, en primera vuelta, escoger, perdón, en primera vuelta, no siempre es tan positivo desde el punto de vista de la gobernabilidad. ¿Por qué no también tratar de dar la posibilidad al Ejecutivo de que pueda entrar con un grupo? Sí, a veces mayoritario, ¿no? Hemos vivido con grupos mayoritarios, con el grupo de los 100, por ejemplo, en el tiempo correísmo, pero democráticamente electos. Entonces, a mí sí me parece que podría ser una buena idea. Creo yo, usted ha escuchado en esta radio mismo mi posición respecto a lo que es la postura que tiene Participación Ciudadana respecto al sistema de partidos. Nuestra propuesta, creo que es importante eliminar la figura de los adherentes y quedarse solamente con afiliados. Creo que eso es importantísimo. Me parece que el tema de la territorialidad de los partidos nacionales y los partidos locales, desde mi punto de vista y mi análisis, sería importante, pero vamos a ver. Pero aparte de eso, hay otros temas que más o menos están diciendo, digamos, de récord, como se dice así, que podrían estar incluidos en la consulta, como por ejemplo el tema de la extradición, que tiene que ver necesariamente y con el tema de la seguridad. Yo creo que esa es una pregunta que de alguna manera va a interpelar a los ciudadanos respecto de qué queremos nosotros o qué queremos que haga la justicia en el momento de tener personas nacionales que son requeridas en el exterior por tráfico de drogas, por ejemplo. Entonces, esa podría ser otra pregunta. Ahora, más allá de las preguntas, Miguel, me parece a mí que hay cosas que son importantes. Una, ¿cómo va el gobierno? Y eso me parece complejo. ¿Cómo va el gobierno a hacer que esta consulta popular se apropie la ciudadanía? ¿Cómo va a hacer el gobierno para que esta consulta popular sea vista como de beneficio de la ciudadanía? Yo creo que eso es importante señalar. También es importante ver cuál será la capacidad también del gobierno de comunicar adecuadamente a la ciudadanía el mensaje de que quizá las preguntas hacen bien a la ciudadanía y no necesariamente debe transformar en un plebiscito hacia el gobierno, lo cual es súper complejo, tomando en cuenta que el gobierno tiene números bastante bajos y bastante débiles. Entonces, lograr ese afianzamiento de la propuesta de la consulta, vendiéndole a que es un tema a favor de la gente y de los intereses de la gente, ahí va a estar uno de los problemas importantes, tomando en cuenta que el gobierno tiene pocos números. Sin embargo, del otro lado, Miguel, también tenemos que objetivamente analizar que si bien el gobierno tiene pocos números, que no son muy altos, yo creo que la Asamblea tiene peores números. Creo que la Asamblea son los peores números de la historia, el ejercicio de la política y los políticos también. Quizá entonces, ante la desazón y el desconcierto de los ciudadanos y el desencanto ciudadano con los políticos y con la Asamblea, quizá podría ser, si es que hay estas preguntas que yo le menciono y que yo tengo esperanza de que estén allí, si es que ya las van a hacer, ojalá esas pudieran ser una pregunta gancho. El tema de seguridad hay que ver también cómo se la plantea y que se plantea, que también podría ser una pregunta gancho, como yo la llamo, porque los ciudadanos están preocupados y estamos
muy pendientes del tema de la seguridad, hay mucho miedo y quizá puede ser que se le pueda vender como la solución, apoyar esas preguntas, la solución, un paso más allá para trabajar por la seguridad. Pero como digo, es complejo, no es un escenario fácil por todo lo que acaba de mencionar. Hay varias dimensiones, la dimensión de la consulta misma, pero sobre todo la dimensión política y cómo está el gobierno frente al resto de la ciudadanía. Entonces, creo que ahí hay algunos temas que en este programa podremos seguir desmenuzando, pero básicamente a mí me parece que estos son los espacios en donde se manifiestan los nudos críticos más importantes, Miguel. Bienvenido al doctor Vladimir Álvarez Grau, ex ministro de Gobierno. ¿Qué temas debiera incluirse en esta consulta popular que se espera, se ha anunciado como se ha prometido, este lunes por el presidente Guillermo Lasso? Doctor Álvarez, muy buen día. Buenos días. Realmente, en base a lo que han comentado mis contertulios en este programa, yo creo que es importante partir de un aspecto técnico, jurídico, en lo que es materia de una consulta popular. La consulta popular me parece muy bien que se la plantee, pero tener en cuenta que puede ser de dos tipos. Se pueden hacer consultas al pueblo de criterio, que es lo que comúnmente técnicamente se llama plebiscito propiamente, y consulta popular de textos jurídicos, que es lo que técnicamente en materia jurídica se llama referéndum. Por ejemplo, si se pregunta al pueblo un criterio en la consulta, ¿cree usted que debería eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Si la mayoría contesta sí, creo que debe eliminarse, no por eso queda eliminado. En base a esa respuesta debe iniciarse todo un proceso de reformas constitucionales y legales que lleven a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y a la asignación de algunas de sus atribuciones a otros organismos del Estado, por ejemplo a la Asamblea. Eso es una consulta de criterio, una de tantas que se pueden formular. Consulta de texto sería, ¿cree usted que la Constitución en sus artículos tales y cuales tienen que ser sustituidos con el siguiente texto? Y se redacta un texto, o como un anexo a la consulta, se redacta un texto que sea el sustitutivo de la Constitución. Entonces allí sí, en cuanto haya una respuesta positiva, esto simplemente va al Tribunal Electoral, al registro oficial, se publica y entra en vigencia. Punto. No tiene que entrar a un procedimiento de reformulación constitucional en el Ejecutivo, luego en la Asamblea, previa consulta con los organismos constitucionales ni nada. Entonces, tener claro, unas son las consultas de criterio y otras son las consultas de texto o referéndum propiamente dicho. Doctor Álvarez, muy importante lo que usted ha señalado porque mucho se ha debatido durante los últimos tiempos sobre la constitucionalidad de reformar, de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana debido a que sería el cambio a la estructura del Estado, que ya se pronunció la Corte Constitucional. En el caso que usted señala, si se le consulta al pueblo si está de acuerdo en que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, este sería, de ganarse en ese escenario, sería un mandato vinculante para que en este caso se haga la reforma constitucional. En ese caso tiene que someterse todo el procedimiento de reforma constitucional que lleve a acatar el pronunciamiento popular. Es decir, ese pronunciamiento popular de que sí se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que ser reformado
tanto por la Asamblea Nacional cuanto por el Ejecutivo, lo que le corresponde, previos los informes de la Corte Constitucional, lógicamente. Entonces, se somete a un procedimiento. En el caso de que es referéndum, que lo que se pregunta es el cambio de texto, este texto por este otro, allí no entra a criterio de procedimientos, que yo estoy de acuerdo con esto, el otro no está de acuerdo con lo demás allá, nada. Entra tal como se consultó al pueblo ecuatoriano. Vuelvo con el doctor André Benavides, es decir, si hay una pregunta que consulte al pueblo, si está de acuerdo, no de hecho, se va a reformar la Constitución por el mandato de la Corte Constitucional de que no se le podría hacer al alterar la estructura fundamental del Estado, como dice el artículo 441 de la Constitución. Pero si se le consulta al pueblo que se elimine el Consejo de Participación, ¿esto sería viable, doctor André Benavides? Bueno, es importante tomar en cuenta que en la modalidad de plebiscito se pueden preguntar aquellos temas, como ha indicado el doctor Álvarez, que requieren un criterio de la ciudadanía y que evidentemente, de acuerdo al artículo 106 de la Constitución, son un mandato obligatorio para las autoridades. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que si tú quieres eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de solicitar el plebiscito, lo que sería loable es que lo hagas directamente. Porque si no, obviamente el procedimiento, como ya lo habíamos indicado, es de reforma parcial, entonces no requerirías ni siquiera de consulta popular, sino que el presidente de la República envíe la propuesta de reforma parcial a la Constitución. Ahora, que eventualmente con un plebiscito vas a tener ese apoyo ciudadano para que la Asamblea Nacional dé trámite aquello, sí podría ser interesante. Yo creo que podríamos recoger como ejemplo y como experiencia, pero no a nivel constitucional, sino a nivel legal, lo que en el año 2011 hizo el expresidente Correa, que él preguntó si es que en la ley de comunicación debía existir un organismo, una superintendencia, un consejo de regulación de la comunicación. Y obviamente que la ciudadanía se pronunció a favor. Y eso fue un mandato para la Asamblea Nacional para que cuando esté tramitando el proyecto de ley de comunicación, incluya dentro de su articulado, dentro de la estructura, este Consejo de Regulación de la Comunicación. Entonces, si es que se plantean los términos adecuados, yo creo que podría ser viable, pero eso también podría tener algún tipo de cuestionamiento por parte de la Corte Constitucional, porque prácticamente lo que estamos haciendo es irnos por el camino de paralelo para decir lo que debería hacer la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que debería ser muy prolijo el presidente de la República si es que quisiera plantear una pregunta de estas características, porque eventualmente la Corte Constitucional le va a decir, oiga, el camino del plebiscito sí interesante para que usted disponga a la Asamblea Nacional y que dé trámite y que se cumpla con el procedimiento. Sin embargo, existe el mecanismo previsto para aquello que es la reforma parcial. Entonces, si es que no se hacen los deberes adecuadamente, esa pregunta que puede ser loable se podría caer en la Corte Constitucional. Incluso en el ejemplo que usted ha puesto, doctor Benavides, respecto de la consulta popular de mayo del 2011, en donde el presidente de la República de entonces puso en consideración del pueblo que haya un consejo de regulación dentro de la ley de comunicación que fue aprobada en junio del 2013. Allí un legislador trasnochado, lojano, sacó de la manga y dijo que se cree también la superintendencia de comunicaciones, y eso no estaba en el mandato, y se lo creó en la ley. Es decir, aquí se ha hecho tabla rasa incluso de los mandatos populares expresados en las urnas, doctor Benavides. Bueno, esa es una práctica que ya están acostumbrados los políticos. Ahora, si a mí me preguntan en términos jurídicos, por más que yo no esté de acuerdo con la creación de la superintendencia de comunicación, esa atribución, evidentemente, de los asambleístas,
de crear superintendencias a través de ley, más allá de lo que te diga la consulta popular. Entonces, en ese caso, por más que yo no esté de acuerdo con cuando en su momento se creó la superintendencia de comunicación, era totalmente viable. Otra cuestión que hubiera sido contraria al mandato popular fuera si es que la Asamblea Nacional no creaba este Consejo de Regulación de la Comunicación. E inclusive, estimado Miguel, si es que la Asamblea Nacional en los actuales momentos, por su propia voluntad, decidiera eliminar el Consejo de Regulación de la Comunicación, no podría hacerlo, porque ya tenemos un mandato ciudadano. Nos guste o no, ese consejo es un pronunciamiento, es una voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas. Entonces, yo creo que entre las preguntas que también podría plantear el presidente de la República dentro de estas de plebiscito, podría disponer, por ejemplo, a la Asamblea Nacional que en el plazo máximo de 180 días, de 360 días, reforme, por ejemplo, temas inherentes en materia de seguridad ciudadana, tomando en cuenta algunos lineamientos, lo que tenga que ver con seguridad social, temas de economía, etcétera, etcétera. Y obviamente que eso tiene un respaldo, un precedente, que es principalmente lo que ocurrió en el año 2011, en el cual se hicieron varios cambios normativos importantes a través de esta consulta popular en su modalidad de plebiscito, que dispuso, entre otras cuestiones, algunas obligaciones para la Asamblea Nacional. En cuanto a la reforma política, ¿qué se pudiera plantear a fin, como bien decía la doctora Rudy Hidalgo, reducir el número de partidos, que no haya adherentes sino afiliados, que este ha sido un caos, ciudadanos que ingresan al sistema y encuentran que están afiliados a 2, 3, 4 partidos y ellos no se han afiliado a ningún partido político? Es decir, ¿cómo ordenar esto, doctor Benavides? Bueno, yo creo que hay que hacer varios cambios importantes en nuestro sistema político y en nuestro sistema electoral y por ende a nuestro sistema de partidos políticos. Creo que eso sí hay como en la consulta. Por supuesto, y eso podría ser materia de enmienda a la Constitución o de plebiscito para que la legislatura haga los cambios en el Código de la Democracia. Eso sí podría ser. Ahora, ¿qué es los temas que a mí me parecerían importantes que deberían tener esta consulta popular en materia de institucionalidad? Yo creo que el tema de reducción de los asambleístas puede ser algo loable, creo que podría tener el respaldo ciudadano, pero más allá de eso de reducir el número de asambleístas, yo creo que es importante modificar al menos lo que tiene que ver con la conformación de las listas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con las listas cerradas y bloqueadas. Yo creo que de alguna forma limita esa libertad que tiene el elector para escoger a sus candidatos. Porque actualmente, si vemos, teóricamente es interesante eso, pero estamos en Ecuador, no estamos en Finlandia. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que pones al caudillo de turno como primero en la lista, segundo en la lista, y claro, ¿quiénes van a conformar la Asamblea Nacional? Los mismos de siempre. Y no se le da la oportunidad a gente que se ha preparado, gente que recién es nueva en política, pero como no vas primero en la lista, no te escojo y por default escogemos a los caudillos de siempre. Y es lo que está ocurriendo actualmente en la Asamblea Nacional. En algunos casos el caudillo, en otros casos el improvisado o el que tiene padrino. Entonces, ese tipo de distorsiones se podrían corregir. Que estoy de acuerdo que la elección de legisladores sea en segunda vuelta, creo que es importante. Eso va a generar algo de gobernabilidad que actualmente está atomizada en nuestra Asamblea Nacional. Yo creo que entre otros cambios importantes que podría tener esta consulta popular, yo al menos he sido enfático y lo he manifestado en redes sociales, en lo que tiene que ver con la seguridad social. Si es que vemos que el Consejo Directivo del IES está haciendo lo que le venga en gana, se va más allá de lo que dice la Constitución y la ley, yo creo que podrían ser sujetos de enjuiciamiento político. Y eso sí podría ser a través de enmienda a la Constitución de la República, reformando el artículo 131, que el Consejo Directivo del IES pueda ser sujeto a enjuiciamiento político. Me parece importante. Y yo creo que otro tema también en lo que tiene que ver con las candidaturas sería el de reformar el artículo 113, numeral 2 de la Constitución, porque ahí tenemos un problema, estimado Miguel. Una de las causales o de las prohibiciones para ser candidato de elección popular es
haber cometido delitos contra la administración pública, cohecho, peculado, concusión, etcétera, etcétera. Pero también ahí tiene otra causal dentro de este mismo numeral, que es haber cometido delitos de reclusión. Y actualmente en nuestro COIP ya no tenemos delitos que sean sancionados con reclusión, sino solo con prisión. Y eso es lo que ha ocasionado, estimado Miguel, que muchas personas que han cometido delitos de asesinato, han sido terroristas, han sido narcotraficantes, tranquilamente podrían ser candidatos de elección popular. La semana pasada veíamos cómo en Muisne, me parece, una persona que había sido sentenciada por asesinato iba a ser candidato a alcalde. Y es justamente porque está ese defecto en el artículo 113, numeral 2 de la Constitución. Entonces, lo que deberían hacer es enmendar aquello y que evidentemente diga, para aquellos que han cometido delitos con penas superiores a 5 años, no puedan ser candidatos de elección popular. Es lo que existía antes, pero obviamente con la reforma al COIP, eso quedó como letra en blanco y cualquier persona, a pesar de que hayas cometido un delito, podría ser candidato de elección popular. Yo al menos eso esperaría que el presidente de la República haya tomado en cuenta, porque se presentan estos defectos que distorsionan nuestras elecciones. Así también yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que tengan inmunidad electoral los candidatos de elección popular, porque va a ocurrir lo que pasó en las elecciones pasadas, en lo que tiene que ver con el ámbito legislativo. Abdalá Bucaram, a pesar de tener arresto domiciliario, se candidatizó y salió en libertad para recorrer las calles y plazas del Ecuador. Entonces eso también muchos están utilizando para inclusive burlar la justicia. ¿Qué tal que uno tenga prisión preventiva? Me candidatizo y soy y puedo recorrer las calles del país. Y cuando ya se acaben las elecciones, estén publicadas en el registro oficial, ahí me fugo y ya burlé a la justicia. Entonces, creo que ese tipo de cuestiones también es necesario revisar. Y me olvidaba una más. Actualmente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tienen inmunidad, no solo judicial en lo que tiene que ver con el tema penal, sino política. No puede seguirle juicio político a los del CNN y TCE porque estamos en proceso electoral. ¿Qué tal que nunca convocan a elecciones? ¿Qué tal que nunca hacen el proceso electoral? ¿Qué? ¿No les podemos enjuiciar políticamente? Yo creo que también habría que ver esas reformas que me parecen importantes y que de alguna forma podrían fortalecer lo poco que nos queda de institucionalidad. Doctora Rudy Hidalgo, estos temas fundamentales de reforma política, incluso vemos hoy que un candidato calificado a la alcaldía de Quito no tiene derechos políticos, pero como no se ha notificado, está en suspenso, a la espera de que la justicia verifique si estuvo bien el procedimiento de última instancia electoral, de la justicia electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, enreda aún más esto. Estos temas necesariamente debieran consignarse en la consulta. Bueno, estos temas puntuales, como el caso que usted acaba de mencionar, yo creo que no necesariamente podrían ir a una consulta. Se puede reformar claramente la ley sin necesidad de estar en la consulta. Yo creo que hay tantos temas, Miguel. Yo pienso que la consulta popular ha generado tanta expectativa por parte de la ciudadanía. Todos queremos que sea una consulta que de alguna manera ayude a viabilizar la ejecución política y la gestión también, no solamente del presidente, pero que este país de alguna manera tenga una respuesta a los temas que más nos ocupan. Yo creo que es importante como ciudadanos entender que primero el presidente tiene todo el derecho, digamos, de ejercer este proceso de consultar al pueblo algunos temas. Y en segundo lugar, creo que es importante también decir que creo que para mí es un momento clave, crucial y una oportunidad para que ojalá los temas que estén en la consulta tengan que ver necesariamente y directamente con aquellas situaciones o aquellos temas que hay que subsanar. El sistema de partidos y el régimen político es uno de ellos. Acaba André de mencionar un montón de temas que son bien interesantes y que, claro, yo les había algunos también mencionado primero. Y yo creo que eso da cuenta de que la ciudadanía está interesada en que el sistema de partidos cambie, porque si no, estamos desde hace tiempos en una puerta giratoria tremenda, es decir,
las cosas no funcionan, no hay buenos políticos porque las leyes están mal y las leyes están mal, entonces no hay buenos políticos. Y entonces se siguen candidatizando las personas que no son idóneas porque no hay buenas leyes, el sistema de partidos es malo y hay un sistema de partidos malo, entonces se siguen candidatizando malos candidatos. Entonces yo creo que el origen de muchos temas, como yo decía al principio, es un sistema de partidos defectuoso. Si el gobierno pone algunas preguntas, obviamente yo entiendo que no va a ser la consulta sobre el sistema de partidos únicamente, pero si pone unas 3 preguntas o 4 preguntas que sean fundamentales y que vayan a corregir los problemas más importantes, yo creo que nos daría mucho bien. Hay los temas de seguridad, que yo creo que son los temas también más complejos, y tengo entendido que también hay temas que pasan por los temas ambientales también, habría que ver de qué se trata, y obviamente definitivamente hay un paso legal forzado y forzoso que tiene que pasar, que es la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional, ahí es donde se van a medir realmente el contenido de las preguntas de su fortaleza jurídica, ¿no es cierto? Para ver si es que la Corte Constitucional considera que no vulnera ningún derecho, que no hay regresión de derechos, etcétera, etcétera, y pasarán las preguntas. Sin embargo, más allá de este análisis que nos acompaña el día de hoy, creo que sí es importante analizar de fondo cuál es la importancia o cuál es la razón de ser de esta consulta. Y yo sí quiero decir y aprovechar este momento que la situación del país es bastante compleja por varios espacios, no solamente políticos, pero sobre todo también en temas de seguridad, en temas de infiltración muchas veces de crimen organizado, el peligro de la infiltración del crimen organizado, que lo vengo diciendo desde hace tiempo. Y por lo tanto necesitamos un cambio en algunas leyes, necesitamos cambios en determinados espacios que nos aseguren que nuestros representantes que van a decidir finalmente a nuestro nombre sean personas con idoneidad, no solamente profesional, pero sobre todo idoneidad y honestidad, ¿no es cierto?, en sus acciones y en su forma de ser. Entonces yo creo que hay que verle, y yo lo veo así, más allá de que si el presidente tiene o no tiene aceptación, podría ser una buena oportunidad para la ciudadanía en lograr cambios cualitativos importantes en esta consulta. Obviamente hay que ver qué nos preguntan y cómo se plantea. Uno de los retos más importantes, Miguel, en esto es cómo plantea la pregunta. Ya lo decía Andrés, hay que ver cómo lo van a redactar, pero no solamente en la redacción que vaya jurídicamente apalancada suficientemente. Después, yo creo que el reto más importante es cómo usted, como proponente de la consulta, vende la consulta de tal manera que la ciudadanía comprenda, en primer lugar, y segundo, compre las preguntas, se apropie las preguntas, entienda y, por supuesto, le vote a favor. Esa es la parte más difícil, tomando en cuenta, además, que va a estar la pregunta de las preguntas de la consulta también licuada, como se dice, entre comillas, entre en una elección tan amplia, con tanta cantidad de papeleta, una sábana gigantesca con tanta cantidad de candidatos, y además con unas candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana, alcaldes, prefecturas, juntas parroquiales, concejales, y además un paquete de preguntas de la consulta. Entonces, para el ciudadano va a ser una oportunidad compleja, porque también cómo va a ser el Consejo Nacional Electoral para cumplir con la obligación jurídica que tiene de dar a conocer e informar y asegurar que ese voto sea responsable. Esa para mí es la parte más difícil, Miguel, más allá de lo que estamos obviamente con certeza analizando el día de hoy. ¿Qué va a pasar con la capacidad que tiene el Consejo Nacional Electoral operativa de alguna manera transmitir a la ciudadanía todo? Es decir, el número de candidatos, los nombres, sus planes de trabajo, la dignidad para la cual están, el Consejo de Participación Ciudadana, y además las preguntas con sus anexos para que la ciudadanía pueda entender claramente. Entonces, ahí hay para mí un trabajo tripartito, como yo lo veo. Primero, por parte del Estado, para asegurar tener una estrategia comunicacional adecuada, que llegue el contenido de las preguntas de forma fácil de entender. Segundo, el Consejo Nacional Electoral, que haciendo caso a su obligación jurídica que tiene de también promover el conocimiento y el voto responsable. Y tercero, la ciudadanía. ¿Cómo va a ser la ciudadanía
teniendo esta vorágine de candidaturas y a sabiendas que va a tener esta sábana tan amplia y esta cantidad de temas además tan importantes. Entonces, yo creo que ese tema es bien claro. Hay un montón de detalles, si usted lo quiere llamar así, que van a acompañar las elecciones del 2023, que el tema de la consulta hace mucho más complejo y que además requiere un tratamiento especial desde el gobierno, que va a ser el proponente. Una campaña política, una campaña comunicacional estratégicamente bien concebida, como se dice, un acercamiento a las organizaciones de sociedad civil. Muchas de nosotros hemos estado ahí proponiendo, justamente hemos visitado, como usted sabe, el mismo presidente, pidiéndole que ojalá pueda en la consulta poner una pregunta que vaya apuntando al cambio del régimen de partidos. Asimismo, hay otras organizaciones que han estado bregando por el tema judicial, hay otros por el tema ambiental, etcétera. ¿Cómo va a ser, ojalá, el gobierno este link de conexión con estas organizaciones para que puedan apropiarse y puedan ayudar también, si es que es de su beneplácito las preguntas, a que éstas se aprueben? Pero de todas maneras, en conclusión, el escenario es complejo. Siempre lo es decir, las consultas siempre son complejas, pero en este momento, por la cantidad de candidatos, las papeletas, etcétera, me parece a mí que también complejiza un poquito más, Miguel. Doctora Ruth, usted toca un tema muy importante. Lo peor que le pudiera pasar al país, conscientes de esta mala práctica política que estamos viendo y viviendo, el caso de la Asamblea Nacional, que por una manipulación política de los sectores de oposición se eche a pique y no se logre. Por cierto, hay que ver qué preguntas plantea el presidente, pero que se malogre esta gran oportunidad de una reforma política, al menos parcial, y que no sigamos en estas condiciones. Lo peor que pudiera pasar es que malogremos esta consulta popular, doctor Hidalgo. Usted lo ha dicho. Fíjese usted el escenario que hemos vivido en este año y medio. Es decir, haciendo un análisis objetivo, desafortunadamente el desencuentro que existe y ha existido entre el legislativo y el ejecutivo no ha permitido realmente el tener las leyes y el construir las leyes que hubiéramos esperado todos y que necesitábamos. Inclusive hasta las leyes referentes a seguridad se han demorado tanto tiempo. La agenda política de la Asamblea Nacional es una agenda compleja, es una agenda de bloqueo, es una agenda de no diálogo. Entonces es complicado, la verdad. Entonces, por otro lado, hay esta desazón y esta necesidad de afrontar los problemas más importantes como la seguridad, la necesidad de querer una nueva política, nueva gente en política, pero con un sistema de partidos totalmente defectuoso que no permite llegar a cumplir ese deseo. Y también hay una campaña, creo yo, permanentemente de que todo está mal. Entonces, todo está mal, nada funciona. Y hay ese relato que se está construyendo, más allá de que ha habido errores o no, los hay definitivamente, pero hay un relato que a mí me preocupa y es que todo está mal. Entonces, como todo está mal, me parece que podría ser, si es que las preguntas son correctas y como dice André, se las plantea adecuadamente, jurídicamente, políticamente, podría quizás presentar o ser la consulta popular una salida a poder salir nuevamente, perdón la insistencia en la palabra, de este entrampaje y este bloqueo y esta anomia política de no poder hacer nada ni poner ninguna ley porque siempre usted tiene el bloqueo, o por otro lado la amenaza de paro, o por otro lado también los troll centers. Es decir, es una situación bastante compleja. Entonces yo le veo, dependiendo por supuesto de las preguntas, hay que ver qué van a preguntar, quizá pudiera ser una buena oportunidad. No nos olvidemos que las preguntas pueden ganarse unas y perderse otras. Yo creo que eso es bueno también. Podría quizá como usted planteaba el tema de la seguridad, por ahí el tema de la seguridad ganar, y por ahí el tema de los partidos políticos. También se está hablando de que posiblemente, si bien no se va a preguntar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sí se podría preguntar el retirarle sus funciones de elegir órganos de control. Esa, por ejemplo, sería una pregunta para mí, desde mi punto de vista, buena, porque todos sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano que no sirve. Doctor Vladimir Álvarez Grau, decíamos, cualquiera que sea el contenido, ojalá no se malogre esta oportunidad de consultar al pueblo y el pueblo responda. Si quiere una práctica política diferente, dependiendo del contenido de las preguntas, habrá que respaldar esa necesidad de cambio por un lado, y por otro también
Le consulto, doctor Álvarez, usted también como académico, más allá del contenido puntual que ha sido analizado esta mañana de las preguntas y que esperamos conocer qué dice el presidente, la Constitución tiene candados, no tiene candados excesivos para hacer una reforma y que finalmente deje en manos de 9 jueces constitucionales los que decidan en la Corte Constitucional qué se tramita y qué no se tramita. Quizás no debiera ser materia también de un debate nacional sobre este mecanismo que lo tiene atenazado, que lo tiene limitado al Ecuador. Definitivamente el análisis amplio que se ha hecho por parte de quienes participan en esta entrevista, en este programa, yo creo que es muy importante todo lo que se ha planteado. Hay que tomar en cuenta la trascendencia que las respuestas que se den a la consulta popular, sean de criterios, sean de textos constitucionales, tengan en el futuro. Y en eso, obviamente, lo que se ha puesto énfasis en las diversas intervenciones hoy es en el hecho de que en este momento la política, así entre comillas, la política, tal como la vemos, está enredada en un conjunto de confrontaciones, de enfrentamientos, que nadie permita que salga lo que otro propone. Enseguida hay oposiciones a todo, como se ha dicho por parte de la doctora Hidalgo, que no se permite que se haga nada. Y entonces resulta por eso que el país está atrapado en una serie de problemas cuyas soluciones no se deben llegar a corto plazo, y soluciones a las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, la consulta, en definitiva, que se haga por cualquier camino que el presidente plantee el día de hoy, tiene que ver con establecer los mecanismos apropiados para que esas necesidades básicas insatisfechas puedan ser solucionadas fundamentalmente en base a una concertación nacional. Es muy importante que quienes participan en la vida activa política del país tengan en cuenta la necesidad de una concertación o acuerdo nacional para resolver las necesidades básicas insatisfechas. Y que esa concertación nacional sea aplicada en el futuro, en este gobierno y en los próximos gobiernos, y no que se cambie cada rato aquellas soluciones que se planteen. Yo creo que la consulta en ese sentido tiene una gran importancia, una gran trascendencia, y los electores, en definitiva, el pueblo ecuatoriano, debe tener conciencia de análisis de cada una de las preguntas que se hagan y una orientación apropiada por parte de los analistas, por parte de los distintos organismos, para que el pueblo ecuatoriano elija a conciencia, vote a conciencia, conteste las preguntas a conciencia, pensando en el país del futuro y no solamente en intereses transitorios de uno u otro grupo. Bien, muchas gracias por el aporte, y quiero comprometerles, una vez que conozcamos los contenidos de las preguntas, a volver a analizar ya sobre la base cierta de los anuncios que tiene previsto el presidente de la República para una consulta popular. Muchas gracias a la doctora Rudy Hidalgo, al doctor André Benavides y al doctor Vladimiro Álvarez Grau. Muchas gracias, muy buen día, pendientes de lo que salga. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y les anunciamos diálogo con el economista Vicente Albornoz, académico, analista económico,
para hablar precisamente sobre un anuncio que ha hecho este fin de semana. El presidente de Colombia anuncia el incremento del precio de los combustibles y critica el costo de los subsidios. A diferencia del Ecuador, aquí no sabemos qué hacer para seguir congelando o manteniendo los precios de los combustibles con un enorme subsidio que pudiera servir precisamente para los sectores sociales del Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene todo